Solo quiere hacerte feliz, porque no quieres que viva en ti. Piensa lo triste y ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa tu vida está, cuando en acogida en diferentes denominaciones, tanto católicas como evangélicas, Iglesia Anglicana y Luterana. Está teniendo una explosión bastante importante a nivel mundial, ha llamado la atención de los estudiosos y tiene el nombre de Avivamiento de la Risa o Risa Santa, también borrachera espiritual. Este movimiento proclama ser el nuevo avivamiento mundial, en donde la recepción del Espíritu Santo ahora se reconoce, según lo manifiestan, al caer en un trance de risa incontrolable y además sin razón alguna, que dura desde varios minutos, a veces hasta días enteros. Es un trance paranormal. ¿Riéndome días enteros? Días enteros, esporádicamente riendo, evidentemente. 20 minutos, la gente para, 40 minutos, vuelve a reírse en la noche, vuelve a reírse dormida. Algunas personas hemos reportado hasta días enteros, algunos inclusive han deseado en momentos bajar ya de ese trance y no han podido hacerlo. Y de esta forma recibo el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que ellos proclaman, que el Espíritu Santo se recibe de esa manera, y esta es la nueva y por cierto antibíblica manifestación de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo surge esta corriente? ¿Dónde? ¿Quién? Realmente este movimiento, aunque se proclama que es divino, surgió en Sudáfrica. En Sudáfrica. Con un predicador de orígenes pseudo-pentecostales llamado Rodney Howard Brown. Él va a Estados Unidos hace un par de años, tiene mucho éxito transmitiendo la risa. Este hombre dice en su libro que él un día le dijo a Dios las siguientes palabras más o menos: o bajas tú a tocarme a mí, en su desesperación espiritual, o yo subo a tocarte a ti, y que en ese momento sintió un calor y empezó a reírse incontrolablemente, y desde entonces a las personas que él les impone sus manos, o las que se presentan en sus cultos religiosos, tienen la misma vivencia
que él tuvo. Realmente es un trance de carcajadas extático, sino que además en su segunda fase la gente se comporta como si estuviera ebria o como si estuviera borracha, porque dicen estar siendo embriagados o tener la recepción de un vino espiritual, y este actuar como borracho es real, se puede ver, tenemos video documentado todo esto, y hemos hecho también estudio de campo. La tercera fase del avivamiento de la risa, o borrachera espiritual, los adeptos emiten involuntariamente sonidos de distintos animales, e inclusive se han reportado algunos que llegan a actuar como animales, ladrar, rugir como leones, imitar gallinas, etcétera. ¿Cómo se puede hacer que una persona, y en este caso cientos de personas, entren en este tipo de trances? Bueno, hay varias hipótesis que los estudiosos de este fenómeno están proponiendo. Una de ellas es la manipulación para inducir a la gente a una especie de hipnosis por medio de manipulación, donde la gente llega a ser inducida en una forma, digamos, subliminal, pero finalmente prestando su consentimiento. O sea, a la gente se le llega a estoy inducir. dispuesto a... Sí, esa es una de las teorías. Otra posición teológica muy fuerte es que esto es de origen demoníaco. O sea, que esto es producido en verdad por un espíritu que sí es paranormal, pero que evidentemente no proviene del Espíritu Santo, por cuanto no existe ni un solo evento en la vida de Jesucristo ni los apóstoles en donde ellos, al estar en contacto con la gente, hayan provocado esa experiencia. Sí. Siendo lo natural, así que allá están yendo a dejar a toda la mara y realmente es increíble lo que está pasando en la fábrica de los sueños. Dios se está manifestando poderosamente, así que es una gran cosa. Estamos en la fábrica de los sueños y toda la mara que está viendo este video, todos los jóvenes yo lo probé, ya y me quedé, y yo lo probé, ya y me quedé, y yo lo probé, ya y me quedé. Y es más bueno que fumar, es más bueno que beber, más bueno que parrandear, es más bueno. Y es más bueno que beber, es más bueno que beber, es más bueno
bueno, que parrandear es más bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo no sabía. La historia de la iglesia se repite en el pueblo santo de la iglesia. Después del día del Pentecostés, los cristianos se dedicaron a predicar el evangelio en gran escala. Después de 2 años, se dedicaron a evangelizar a los gentiles. Eran guiados y orientados por el Espíritu Santo. Muchas persecuciones salieron al paso de los cristianos, comenzando con el emperador Nerón. Hasta el año 311 apareció el edicto de tolerancia por el emperador Galerio. Él reconocía que era una insensatez perseguir a los cristianos. En el año 323, Constantino declaró la igualdad de todas las religiones. Después pasó a hacerles ofertas valiosas al cristianismo, construyéndoles iglesias y no cobrándole los impuestos, y hasta sustentar a sus líderes. Aquí fue el inicio del catolicismo romano. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del gobierno. Mucha gente entró en la iglesia por buscar intereses políticos y sociales. Aquí fue la mezcla del paganismo. Después de Constantino, el cristianismo comenzó a asimilar prácticas paganas. Muchos entraron sin conversión y ejerciendo gran influencia, y se crearon rituales que eran mezclas de ceremonias paganas. Surgió la veneración de reliquias, santos, lugares y muchas otras cosas más. El paganismo tuvo gran influencia en la formación del culto en la iglesia. Los verdaderos cristianos fueron marginados por no estar de acuerdo, y esos cristianos, por no aceptar, eran perseguidos por los otros cristianos, y sus líderes eran tachados de herejes y traidores. Hoy en día la historia se repite en la iglesia de Dios en El Salvador. Por no estar de acuerdo con las mezclas paganas, nos marginan, nos condenan y nos dicen traidores, y nos amenazan con quitarnos los templos que han sido construidos con el esfuerzo y sacrificio de la iglesia, que duramente han trabajado en muchas actividades para construir esos templos. Ejemplo así, la Iglesia de Dios en Colonia Libertad número 1, en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, que con toda prepotencia llegaron los líderes nacionales a desalojarlos, estando ahí un pastor de distrito de gran trayectoria ministerial, Pastor Miguel Ángel Lue. Ellos fueron sacados a la fuerza. Hoy están predicando en una champa provisional. Otro ejemplo, Iglesia de Dios en San Pedro Belén, Pastor Rafael Chávez. Y otro ejemplo, la Iglesia de Dios en Platanares, Pastor Virgilio Argueta. Otro ejemplo, Iglesia de Dios en Colonia Las Brisas, carretera a la Echadura, en San Francisco Menéndez. Así muchos otros más, pastores de gran trayectoria ministerial por muchos años, cuyos pastores y congregaciones los quisieron persuadir con acusaciones falsas contra el supervisor saliente. No persuadiéndolos, los amenazaron con sacarlos a la fuerza con las autoridades. Ellos fingen que los templos no les interesan, sino la gente. Pero me he dado cuenta que en la Iglesia de Dios de San Luis Salitrillo ni se asomaron.
porque el terreno no está a nombre de la misión. Así que no es la gente la que les interesa, sino los terrenos para presionar al pueblo. Juzgue usted, ¿será esto de los siervos de Dios que andan mintiendo públicamente para robarle los templos a las congregaciones? Pero la mentira sale a la luz. Al hermano Samuel Calderón lo llamaron para firmar documentos. Él puso como condición una reunión para aclarar las mentiras. Ellos no aceptaron tal reunión. A raíz de esto, dijeron que era un ladrón y dijeron muchas cosas más. Si esto fuera así, ¿por qué no lo dijeron antes, cuando se les exigió decir el motivo por qué lo sacaban? Hoy andan mintiendo. A mí me consta de que él ha pedido una reunión y no se la han aceptado. Pero si alguno tiene duda de esto, consulte con el hermano Samuel. Yo estoy seguro que él ha trabajado con transparencia. Y para hacer esto, yo he investigado las iglesias que él ha pastoreado. Pero sabemos que a él lo quitaron por contradecir de los proyectos alusivos al G12 y mucho más, y por esto mismo el pastor Luis quiso quitar también al supervisor de Oriente, pero no pudieron, porque tuvieron miedo que los pastores y congregaciones se apartaran de la misión. Esto es la verdad de la historia. Este documental lo he elaborado con mucha seguridad y valentía. Que Dios nos bendiga, pueblo santo. Todo ello constituye el nuevo paradigma que presuntamente ha de desbancar a la forma tradicional de hacer iglesia o de entender cómo ha de ser y funcionar la iglesia. Como muy bien lo explica el hermano Gustavo Fournier. Estas corrientes que están surgiendo entre nosotros, lejos de ser estrategias de crecimiento, están fomentando un liderazgo perfecto, entre comillas, basados en el temor y en los secretos, creando escalafones y rangos dentro del cuerpo de Cristo, ya sea 12 principales, 12 alternos o como se llamen. Todos estos principios son enteramente masónicos. Sabemos que los 12 que eligió Jesús no fueron para demostrarle al resto que no estaban preparados o que no merecían estar allí. A causa de los célebres y muy cuestionables encuentros, tanto el G12 de Castellanos como el de Cash Luna, aparentemente hacen crecer numéricamente las iglesias que siguen ese método. Principalmente lo hacen a través de invitar a miembros de otras congregaciones, hasta que deciden salir de donde están y llenar las filas de ellos. Dice así un comentarista sobre el G12 de Cash. Según información recabada, Cash Luna fue acusado en cierto momento por varios pastores de cargar con sus ovejas y a través de doctrinas dudosas engatusarlos. Un pastor consultado informó que Cash, utilizando las famosas células, que son reuniones en casa donde se invita a diferentes personas, recluta a ovejas de otras iglesias y es allí donde, como por arte de magia, crece Casa de Dios. Casa de Dios es el nombre de la iglesia de Cash Luna en Guatemala. Es importante observar que el G12, en cualquier variante del mismo,
Es un movimiento que no exige que los participantes de un encuentro sean miembros de la iglesia realizadora del evento citado. Por lo tanto, es posible ser uno de los 12 de algún líder y permanecer miembro de una iglesia histórica que no tenga encuadrado el modelo G12. De esta forma, el G12 a través de sus encuentros tiene una penetración más eficiente en el seno de las iglesias. Dice el autor del ministerio La Verdad, refiriéndose a Cash Luna: con la astucia y avaricia de este psicólogo religioso, él sabe manipular los sentimientos de los ingenuos que le prestan oído, persuadiéndolos a enviar ofrendas, asistir a seminarios, encuentros, etc. Pues todo eso los librará de la pobreza y la perdición, argumentos bien usados por él, en una región que vive sumida en la extrema pobreza y donde cualquier listo como Cash Luna se hace millonario por la necesidad de los ingenuos. Ingenuos que ignoran al parecer la advertencia del Espíritu Santo. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. A través de los encuentros, la obra de Cash Luna está aumentando, incorporando para sí muchos otros ministerios, iglesias y hasta denominaciones. Cash Luna y su organización están teniendo una infiltración impresionante en iglesias y hasta en concilios enteros, sobre todo en gran parte de Centroamérica, principalmente a través de los encuentros. Una denominación tan importante y que por años ha sido de bendición como son las Asambleas de Dios, en este caso de Nicaragua, ha adoptado el sistema del G12 y de sus encuentros, y pretenden hacer de todo ello doctrina y práctica oficiales para sí. Aunque en esencia todos los encuentros persiguen el mismo objetivo, que no es el que pretendidamente aluden, las prácticas que se desarrollan en cada uno varían según el conocimiento, la ubicación, mentalidad, cultura, región o país, etc. Astutamente, añaden o quitan esas prácticas contrarias a la palabra de Dios, realizando unas u otras en función de la aceptación o no de las mismas por parte de los convocados a participar en tales encuentros, y del sentir en general entre los ministros que aceptan el G12 y sus prácticas. Dando un ejemplo al respecto, la práctica de quemarse las manos con la cera ardiente de una vela o candela para simbolizar lo que duele ganar un alma para Cristo es una práctica que no se realiza en Nicaragua, porque entienden los organizadores que no sería aceptada, y sin embargo sí se realiza en ciertos sectores de Honduras, donde sea por desconocimiento bíblico u otra razón, esa práctica en concreto
es más que admitida y practicada. Testimonio del pastor Carlos Alberto Martínez Rojas, expresbítero de las Asambleas de Dios y habiendo ministrado durante 13 años en Nicaragua. En el año 2005, el presbítero de distrito de Jinotega me informó en mi solicitud que para optar como pastor de la iglesia Tabernáculo Peniel de Jinotega, tenía que ser un pastor encuentrista. Por esta razón pasé mi encuentro, el cual se realizó en la iglesia, la cual también pertenece a las Asambleas de Dios. Esta es mi experiencia como encuentrista pastoral. En el encuentro me despojaron de mi reloj para no tener noción del tiempo. Nos pidieron recordar minuciosamente todos nuestros pecados y errores cometidos desde nuestra infancia hasta el día del encuentro, con el objetivo de estar limpios de nuestros pecados ocultos y poder así sanar las heridas de nuestras almas sufridas durante toda nuestra vida, tanto pasada como presente. Me enseñaron que durante el encuentro dejábamos de ser pastores y pasábamos a ser hijos pródigos, por la razón de que en ese momento éramos personas aún pecadoras que mientras no pasáramos un encuentro no estaríamos limpios. Nos hacían creer que el encuentro realizaría una auténtica sanidad espiritual. En el segundo día del encuentro, nos pidieron pasar con los ojos cerrados dentro de un salón hasta llegar a estar frente a un ataúd envuelto en una sábana blanca, en la cual me decían que yo estaba muerto a mi vida pasada. Cuando me acerqué a la caja fúnebre, me di cuenta que dentro de ella había un espejo donde nosotros mirábamos nuestros rostros para simular que éramos nosotros los que estábamos muertos dentro de la caja fúnebre. Nos entregaron un documento donde debíamos marcar todos nuestros pecados pasados y literalmente lo claváramos en una cruz de madera para que nuestros pecados estuvieran clavados en la cruz de Cristo. El último día me fue entregado un anillo como símbolo del recibimiento del hijo pródigo, haciendo mención al texto bíblico, cuando éste recibió de su padre un anillo al regresar éste a él. Luego, como parte de la simbolización del hijo pródigo, nos prepararon un festín, haciendo también mención cuando éste recibió de su padre uno igual al regresar a él. Un mes después de mi encuentro, fui electo como pastor de la iglesia. Meses después de trabajar como pastor de dicha iglesia, el presbítero de distrito comenzó a exigirme que debía continuar en la realización de encuentros, pero yo no estaba de acuerdo con dicha práctica, lo cual provocó la decisión de renunciar a las Asambleas de Dios. Testimonio escrito del pastor Carlos Martínez Rojas. Actualmente, el pastor Carlos Martínez Rojas se encuentra predicando en las montañas del norte de Jinotega, Nicaragua, en contra de este movimiento encuentrista, alertando a las pequeñas iglesias rurales a que no se dejen atrapar por este nefasto movimiento. El pastor J.S., principal